¿Cuántas veces te has saboteado en medio de un objetivo importante y ni siquiera has entendido por qué? Quizás empezaste con todo: enfoque, motivación, un plan bien pensado, pero a mitad de camino, algo dentro de ti tiró del freno de mano. Y te quedaste allí, frustrado, preguntándote: ¿por qué siempre me quedo paralizado cuando más necesito actuar? Si esta pregunta resuena en tu mente, quédate aquí conmigo, porque hoy te voy a mostrar cómo la inteligencia emocional puede ser el puente entre dónde estás ahora y dónde realmente quieres llegar. Esto no es una charla motivacional vacía. Es ciencia, es comportamiento humano. Se trata de comprender lo que sucede dentro de ti cuando las emociones toman el control. Descubrirás cómo el autocontrol puede convertirse en tu mayor aliado para construir hábitos duraderos y alcanzar metas. Y para que podamos iniciar este viaje juntos, comenta abajo la palabra autocontrol si alguna vez has sentido que tus emociones te paralizaron en el momento exacto en que necesitabas tomar una decisión importante. Hablemos de autoconciencia, reprogramar tu patrón emocional y crear una mentalidad a prueba de sabotajes, porque al final del día no fracasas por falta de esfuerzo, fracasas porque no entiendes lo que te detiene en tu interior. Así que respira profundamente, porque lo que estás a punto de escuchar aquí podría girar una llave dentro de ti. Os voy a contar una historia que hasta el día de hoy me hace reflexionar. Era un lunes más, y estaba a punto de dar el paso más grande de mi vida profesional. Un proyecto que había estado planeando durante meses, finalmente estaba dando frutos. Todo estaba listo: itinerario estructurado, equipo alineado, equipamiento en su lugar. Pero la noche anterior, la ansiedad golpeó fuerte. Empecé a dudar de mí mismo, a imaginar mil escenarios donde todo salía mal. Dormí mal, me desperté tenso y en lugar de actuar con claridad, dejé que el miedo tomara el volante. Al grabar, me quedé congelado. Las palabras fallaron. El razonamiento se volvió confuso y lo que se suponía que sería un hito se convirtió en una enorme frustración. Lo peor no fue por falta de preparación, fue porque la emoción entró con todo y la razón simplemente abandonó la escena. Este es el gran punto de inflexión del que nadie te habla. El momento en el que tu mente racional, la que sabe exactamente qué hacer, es derribada por un tsunami emocional que te desconecta del presente, de tu propósito y de tu propia capacidad. ¿A ti también te ha pasado esto alguna vez? ¿Alguna vez has sentido que lo tenías todo a tu favor, pero algo dentro de ti te quitó el suelo de debajo de tus pies? Pudo haber sido la ira en un momento de presión, el desánimo en un día decisivo, o ese viejo miedo al juicio que te hace querer desaparecer. Esto no se llama mala suerte, y mucho menos falta de fuerza de voluntad. Es inteligencia emocional no preparada. Es como si tuviéramos dos cerebros en constante disputa, uno lógico, que planifica y fija objetivos, y otra emocional, que reacciona en fracciones de segundo y, a menudo, lo sabotea todo con un simple «no puedo». Cuando la emoción se descontrola, la razón se descontrola, y es entonces cuando tomamos decisiones impulsivas, abandonamos rutinas prometedoras y nos damos por vencidos a mitad de camino. Y lo más loco es que todo esto sucede de forma casi invisible. Solo te das cuenta más tarde, cuando la frustración se instala y te preguntas, ¿por qué me hice esto otra vez? Este ciclo es más común de lo que se piensa, y hasta que no enfrentemos a este enemigo silencioso, será difícil romper el patrón. Aquí es donde entra la conciencia, porque hasta que no entiendas cómo tus emociones moldean o destruyen tus decisiones, permanecerás atrapado en este círculo de autosabotaje. No tiene sentido tener un plan de acción si no tienes control sobre tu reacción emocional. La inteligencia emocional no es solo un concepto bonito,
es un escudo mental que te protege cuando la vida se pone difícil. Y no importa si quieres perder peso, emprender un negocio, mejorar tus relaciones o simplemente ser más constante en tus hábitos. Si tus emociones siguen dominándote, todo lo que construyas con esfuerzo puede derrumbarse en un momento de impulso. Por eso este video es tan importante, porque quizá esta sea la primera vez que te detienes a mirar con claridad tu interior y te preguntas, ¿quién controla mi vida? ¿La razón o la emoción? Si alguna vez has pasado por esto, comenta yo también. A continuación, leo cada comentario con atención y quién sabe, incluso podría contar tu historia en un futuro video, porque cuanto más compartimos, más fuertes nos volvemos. Entendamos juntos qué sucede detrás de la conducta, porque solo con conciencia emocional puede comenzar el verdadero cambio. Y estoy aquí para guiarte en este viaje. ¿Sabes cuál es el secreto que nadie te cuenta sobre metas, hábitos y grandes transformaciones personales? La mayoría de las personas no fracasan por falta de conocimiento. No es que no sepas lo que tienes que hacer, lo sabes. Has visto videos, leído libros, escuchado podcasts, tomado notas, creado horarios, has estado emocionado durante algunas semanas y sin embargo, algo te hizo detenerte. Algo invisible, silencioso, pero extremadamente poderoso. Y ese algo se llama inestabilidad emocional. La falta de gestión de las propias emociones es lo que, en la práctica, destruye los sueños mucho antes de que la realidad tenga la oportunidad de ponerlos a prueba. El miedo al fracaso, la comparación constante, la presión interna, la necesidad de perfección. Todo esto ocurre dentro de tu mente, y hasta que no lo reconozcas, seguirás saboteando cada intento de cambio. ¿Y sabéis qué es lo más frustrante? Es que tendemos a pensar que el problema somos nosotros, que nos falta disciplina, que no tenemos fuerza de voluntad. Pero no es eso, es la emoción descontrolada, sin filtros, la que toma el volante y tira por la borda todo lo que la razón ha construido con esfuerzo. El autosabotaje emocional no aparece de inmediato, pero siempre está ahí, frenándote en los detalles, en los momentos clave, en las decisiones silenciosas de la vida cotidiana. Piénsalo. ¿Cuántos objetivos has comenzado y abandonado justo después de escuchar esa voz interior que te decía que no funcionará? ¿Cuántas veces te has abstenido de intentarlo de nuevo porque estabas atrapado en un miedo irracional a fracasar otra vez? ¿O has pospuesto durante semanas una tarea sencilla solo porque te producía ansiedad? Este es el tipo de bloqueo emocional que la mayoría de las personas llevan sin darse cuenta. No es solo pereza, no es solo falta de concentración. Es una maraña de emociones no resueltas que se acumulan y paralizan tu acción. Y hasta que no identifiques esto, seguirás intentando resolver un problema interno con soluciones externas, como si cambiar herramientas, rutinas o estrategias fuera suficiente. Pero no lo es. La base de todo está dentro de ti. Emociones como la ira, la frustración, el desánimo, la inseguridad, la autocrítica, pueden disfrazarse de falta de motivación, pero en el fondo son síntomas de falta de inteligencia emocional. Y esta es una habilidad que desafortunadamente nadie nos enseña en la escuela. Aprendemos a sumar, a memorizar fórmulas, a escribir ensayos, pero no aprendemos a lidiar con nuestro propio miedo, a reconocer un detonante emocional, a respirar antes de reaccionar. Y eso es lo que separa a los que se dan por vencidos a mitad de camino de los que llegan hasta el final. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay una habilidad que convierte todo esto en combustible? Que hay gente que siente miedo, sí, pero han aprendido a utilizar ese miedo como una advertencia y no como un freno. ¿Existe alguna manera de entrenar tu mente para que no sea rehén de las emociones y en cambio las convierta en poderosas aliadas a la hora de actuar? Esto no es utopía ni magia.
es ciencia, es práctica, es desarrollo personal con una base sólida. Y eso es exactamente en lo que profundizaremos en la siguiente parte de este video. Entonces, si has llegado hasta aquí y sientes que este tema te está afectando, comenta a continuación con la palabra libertad emocional. Esto me ayuda a saber que estás comprometido con este contenido y me motiva a seguir brindándote reflexiones profundas y transformadoras. Además, tu historia, pregunta o comentario podría aparecer en un futuro vídeo, porque aquí construimos este camino juntos. Y si hay algo que necesitas entender ahora mismo, es que cuando aprendes a dominar lo que sientes, desbloqueas una nueva versión de ti mismo, más fuerte, más clara y mucho más libre para actuar. Así que respira, comenta, comparte y acompáñame. Porque ahora vamos a hablar de la clave que lo cambia todo. Ahora que entiendes que las emociones son fuerzas invisibles que dan forma a nuestras decisiones, es hora de hablar del verdadero punto de inflexión, la autoconciencia emocional. Este es el primer pilar de la inteligencia emocional, y quizás el más descuidado. Aquí es donde todo comienza, porque antes de poder controlar una emoción, necesitas reconocer que existe. Parece simple, pero no lo es. La mayoría de las personas solo se dan cuenta de que estaban ansiosas, estresadas o asustadas después de haber actuado impulsivamente, pospuesto cosas o autosaboteado. Y luego, el daño emocional ya está hecho. La autoconciencia emocional es como encender una luz en una habitación que antes estaba oscura. Es cuando dejas de caminar a ciegas dentro de tu propia mente y comienzas a entender lo que estás sintiendo. Mientras siento, no solo después de que todo se derrumbe, es el momento en el que te das cuenta, uy, lo que siento ahora mismo es frustración, y si no me ocupo de ello terminaré tirándolo todo a la basura. Y esta conciencia lo cambia todo, porque te da la oportunidad de actuar de manera diferente antes de que los impulsos te dominen. Es el primer paso para romper ciclos que llevas años repitiendo sin entender por qué. Piénsalo de esta manera. Es como tener un panel de control interno y saber exactamente qué botón está bloqueando el motor de tu acción. ¿Alguna vez te has parado a pensar en esto? Que cada emoción que sientes tiene una causa, un patrón y un efecto en tu comportamiento. Y cuando aprendes a identificar estas señales en tiempo real, ganas el poder de elección. El problema es que la mayoría de las personas viven en modo automático, reaccionando a lo que sienten sin siquiera darse cuenta de que están siendo guiados por viejas emociones, desencadenantes no resueltos y voces internas que ni siquiera son suyas. Sientes miedo y lo llamas pereza. Te sientes frustrado y lo llamas falta de concentración. Te sientes enojado y te culpas por no poder ser más productivo. Todo esto crea un enredo mental que sofoca tu claridad y socava tu capacidad de actuar. Pero cuando accedes a este panel, empiezas a notar, ahora entiendo. Esta irritación no tiene nada que ver con el presente. Es un patrón que me hace perder el control cada vez que me siento presionada. Y solo con tener esta percepción, el juego empieza a cambiar. Porque si sabes lo que pasa dentro de ti, puedes elegir cómo reaccionar. Y esa es la verdadera libertad emocional. Dejar de ser esclavo de tus sentimientos, sino utilizar cada emoción como un mensaje útil, como un dato valioso en tu camino de autodominio. Y es por eso que el autoconocimiento emocional es el terreno fértil para cualquier transformación real. Porque antes de intentar cambiar hábitos, fijar metas o buscar la productividad, es necesario entender quién manda allí. ¿Qué emoción domina tus días? ¿Qué pensamiento se repite cuando fracasas? ¿Qué detonante te hace detenerte siempre en el mismo punto? Cuanto más te conoces a ti mismo, más fuerte te vuelves. Porque entonces el desafío externo no importa. Ya sabes cómo es tu mundo interno.
y es este mundo el que define tus resultados. Entonces, si sientes que es hora de tomar el control de tu vida, comenta a continuación con la palabra panel. Esto no es solo para hacer el vídeo más atractivo, es una muestra de compromiso contigo mismo. Escríbelo porque al escribirlo refuerzas internamente esta decisión. Quiero tener el control y no ser rehén de lo que siento sin comprender. Y en los próximos minutos te mostraré cómo este tablero se expande y se transforma en una verdadera brújula emocional, capaz de guiar tus acciones con claridad, equilibrio y poder. Quédate conmigo, porque el siguiente paso es aprender a regular estas emociones que hoy te frenan y transformar todo ello en combustible para tu evolución. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes que identificar tus emociones a medida que surgen es como iluminar una linterna en una habitación oscura. Pero ahora viene la parte más poderosa. ¿Qué haces con esa luz? Ahí es donde entra la regulación emocional, que no es más que la capacidad de tomar ese caos interno y transformarlo en claridad, presencia y decisión consciente. Domar tus emociones no significa reprimirlas o pretender que no las sientes. De lo contrario, significa aceptar lo que sientes sin juzgar y aún así poder elegir. ¿Cómo actuarás? Imagínate en medio de una discusión, con la sangre hirviendo, el corazón acelerado y la mente tratando de encontrar justificaciones para explotar. Es en este momento cuando la mayoría de las personas pierden el control. Pero quienes entrenan la inteligencia emocional lo saben. Respirar profundamente durante 5 segundos, alejarse unos instantes, cambiar el foco a lo que realmente importa. Todo eso transforma por completo la respuesta que darás. No es magia, es neurociencia aplicada. El simple acto de hacer una pausa consciente activa la corteza prefrontal, el área racional del cerebro, y desactiva el piloto automático emocional que te arroja al caos. Y es en este espacio, entre estímulo y respuesta, donde reside tu libertad. La regulación emocional es el puente entre sentir y actuar sabiamente. Cuando aprendes a regular tus emociones, incluso las decisiones más difíciles se vuelven más fáciles, porque dejas de guiarte por el impulso y empiezas a guiarte por la intención. Veamos un ejemplo práctico. Imagina que estás a punto de abandonar un proyecto personal porque recibiste una crítica dura e inesperada que te hizo cuestionarlo todo. El viejo tú reaccionaría en el calor de la emoción, te desmayarías, te aislarías durante días y te regodearías en la autocrítica. Pero la versión que ha dominado el arte de la regulación emocional dará un paso atrás, respirará, analizará las críticas con calma, separará lo que es verdad de lo que es solo la proyección de la otra persona y seguirá adelante. Este cambio puede parecer sutil, pero cambia destinos, porque rompe el patrón de autosabotaje. La emoción todavía está ahí, pero ahora eres tú el que tiene el control, no ella. Esto se aplica a la ansiedad antes de una presentación, a la frustración ante un fracaso, a la ira cuando algo sale mal. Aquellos que saben regular sus emociones no borran lo que sienten. Simplemente eligen cómo transformar ese sentimiento en acción estratégica. Eso es poder, y es este tipo de poder el que transforma vidas silenciosamente de adentro hacia afuera. Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has probado alguna técnica de control emocional? ¿Alguna vez has respirado profundamente en medio del caos y te has dado cuenta de que eso lo cambió todo? ¿Alguna vez te has obligado a hacer una pausa, a alejarte de la escena, a reflexionar antes de actuar? Si es así, o si quieres aprender a hacerlo cada vez mejor, comenta a continuación con la frase, el control es poder. Porque sí, eso es lo que estamos construyendo aquí juntos. Una mentalidad en la que ya no necesitas ser rehén de tus propias emociones. Puedes sentirlo todo y aún así actuar con equilibrio, con estrategia y con propósito. La verdadera fuerza no está en no sentir nunca miedo,
ira o tristeza está en aprender a bailar con esas emociones sin dejar que te depriman. Y en la siguiente parte de nuestro guión te mostraré cómo esta habilidad de regulación emocional, cuando se combina con la claridad de los objetivos, crea un poderoso estado mental llamado flujo, donde la acción, la motivación y los resultados se alinean. Así que quédate conmigo, porque si ya entiendes el impacto de reconocer y regular lo que sientes, ahora es el momento de aprender a utilizar esto como una verdadera palanca en la construcción de tu vida ideal. Ahora que entiendes cómo reconocer y regular tus emociones, es hora de conectar todo esto con tus objetivos de la vida real. Salud, dinero, carrera, relaciones. Porque de nada sirve tener la mejor estrategia del mundo si a la hora de ponerla en práctica las emociones se estancan. Y esa es la diferencia entre quienes sueñan y quienes lo hacen realidad. La inteligencia emocional no es solo un bonito concepto en el papel, es una herramienta práctica, un verdadero impulsor de objetivos. ¿Quieres perder peso? Necesitarás lidiar con la ansiedad, la frustración y el autosabotaje. ¿Quieres crecer financieramente? Tendrás que enfrentar el miedo a correr riesgos, la vergüenza de fracasar, la paciencia de esperar. ¿Quieres avanzar en tu carrera? Esté preparado para manejar el estrés, aceptar críticas y mantener la confianza incluso cuando todo parezca incierto. ¿Lo entiendes? En todas estas situaciones, no es la técnica lo que falta, sino lo emocional lo que necesita estructura. Y cuando fortaleces esta base interna, los resultados externos fluyen de manera más consistente, más ligera y más rápida. Porque ahora eres tú quien controla la mente, no al revés. ¿Quieres ver esto en la práctica? Déjame contarte la historia de Natalia. Ella siempre quiso ser emprendedora, tuvo ideas increíbles, estudió mucho, pero nunca logró llegar a ningún lado. Cada vez que daba el primer paso, la ansiedad se apoderaba de mí. Empezó a imaginar todo lo que podría salir mal. Se comparó con los demás, se estancó. Resultado, meses y meses en el mismo punto, acumulando frustración y autocrítica. Hasta que un día, durante una sesión de mentoría, comprendió que el problema no era la idea, ni la falta de tiempo, ni la falta de dinero. Era la falta de gestión emocional. Comenzó a aplicar técnicas simples, como llevar un diario para organizar sus pensamientos, respiración consciente para lidiar con los picos de ansiedad y, lo más importante, el hábito de identificar los desencadenantes emocionales antes de que la abrumen. En tan solo unos meses, Natalia lanzó su primer producto digital, luego abrió un canal en YouTube y hoy vive exclusivamente de su propio negocio. Y ella siempre dice, lo que me abrió las puertas no fue aprender más, fue conocerme más a mí misma. Esto es inteligencia emocional en práctica. Usar lo que sientes a tu favor, transformando bloqueos en impulso, miedo en claridad, duda en decisión. Y ahora quiero invitarte a ser parte de esta conversación. Cuéntame en los comentarios, ¿qué objetivo quieres alcanzar con más inteligencia emocional? Escriba una sola palabra que resuma este objetivo. Podría ser enfocar, disciplina, libertad, confianza, paz. Escríbelo, porque responderé varios comentarios y tus palabras podrían convertirse en el tema de un futuro vídeo en el canal. Y más que eso, cuando escribes, activas un compromiso contigo mismo. Materializas ese deseo y comienzas a programar tu mente para actuar en consecuencia. Así que no subestimes este paso. Comenta abajo, comparte esto con quien necesite escucharlo y quédate conmigo, porque en la siguiente sección hablaremos sobre cómo transformar la inteligencia emocional en un estilo de vida, algo que va mucho más allá de técnicas aisladas y se convierte en parte de tu vida diaria, de tus elecciones, de tus relaciones. Porque vivir con inteligencia emocional es vivir con intención. Y eso lo cambia todo. Después de todo lo que hemos comentado hasta
Ahora hay una verdad que ya no se puede ignorar. La inteligencia emocional es la diferencia entre actuar o sabotearse a uno mismo. Es lo que separa a los que viven con propósito de los que viven apagando incendios. Esto es lo que define si podrás construir consistentemente tu objetivo o si permanecerás estancado en este ciclo de emoción y abandono. Y no hay nada malo en darte cuenta de que todavía estás aprendiendo a lidiar con tus emociones. Al contrario, eso es madurez. Es el primer paso para salir del modo piloto automático y tomar el control de tu propia vida. Hoy vimos cómo reconocer las emociones, cómo regular el caos interno, cómo utilizar esto en tus metas más realistas e incluso cómo aplicar todo esto en tu vida diaria. No importa si tu objetivo es mejorar tu salud, crecer en tu carrera o tener más equilibrio en tus relaciones. Si quieres salir de esta rutina, tus emociones deben acompañarte, porque el conocimiento sin control interno es solo teoría. Lo que cambia tu vida es lo que puedes aplicar incluso cuando el mundo se derrumba a tu alrededor. Pero sé que en este proceso nos topamos con una cosa: la prisa, la ilusión de que, ahora que lo entiendo, todo cambiará de golpe. Y no es exactamente así. No te conviertes en un maestro de las emociones de la noche a la mañana, pero cada paso cuenta, cada vez que reconoces un detonante y no dejas que te afecte, cada vez que respiras profundamente antes de tomar una decisión, cada vez que decides no albergar un pensamiento sabotaje. Todo esto parece pequeño, pero es poderoso. Así es como construyes tu versión más fuerte, más consciente y más estratégica. Es como armar un rompecabezas interno. Al principio parece confuso. Después de un tiempo, las piezas se encajan y empiezas a ver el patrón y a dominar el juego. Así que quiero saber quién realmente se ha quedado y está tomando esta transformación en serio. Comenta a continuación la frase "maestro de las emociones", si estás realmente comprometido con tu evolución emocional. Estaré atento a estos comentarios y puedes estar seguro, cuando haces un compromiso público, ya estás dando un paso más en tu camino hacia el autodominio. Y si has llegado hasta aquí, agárrate a esta provocación. En el siguiente vídeo, te mostraré cómo usar la inteligencia emocional para afrontar las críticas y el rechazo sin perder fuerzas. Porque de nada sirve controlar tus emociones solo en tu habitación, si cuando llega el momento de lidiar con el mundo exterior, todo se desmorona. Las opiniones de los demás, las comparaciones, las exigencias externas, todo eso nos afecta. Y si no sabes cómo proteger tu mente emocional, terminarás escuchando más a las voces externas que a tu propia verdad. Y este es el error que frena a la mayoría de la gente con talento. Así que activa la campanita, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y comparte este video con alguien que necesita aprender a manejar sus emociones para alcanzar lo que realmente merece. Aquí no solo hablamos de objetivos, hablamos de transformación de adentro hacia afuera, y quiero verte ahí en el próximo episodio creciendo paso a paso con inteligencia emocional y propósito. Nos vemos entonces.